Puse aquí para que veáis un poco lo que tienen los niños también y ese momento, ¿no?, en que Moisés sacó agua de la piedra. Y pues llegaremos a hablar un poco más sobre este tema hoy. Bueno, el tema que estamos viendo, estamos en ese libro de Deuteronomio y hemos comentado que Deuteronomio, la frase, el título significa segunda ley, y realmente el pensamiento es que Moisés repasa la ley con el pueblo justo cuando están entrando en la tierra prometida. Ahora, como comentamos la semana pasada, efectivamente es un discurso de despedida. Moisés está diciendo adiós y al final del libro subirá Moisés a la montaña y Moisés morirá y el Señor enterrará su cuerpo. Y ahí terminamos la historia de Moisés. Así que este es el último discurso que da Moisés al pueblo. Pero también comentamos la semana pasada que no solamente es un discurso de despedida emotivo, sino que es un pacto que sigue los mismos patrones que, por ejemplo, encontramos en la historia sobre cualquier soberano y sus súbditos. Cuando Egipto conquistaba una nación, hacían un pacto con ellos para decir, vosotros ahora sois nuestros súbditos, esto es lo que vamos a hacer nosotros por vosotros y esto es lo que vais a hacer vosotros por nosotros. Entonces, este libro encaja dentro de este patrón de pacto, lo cual no es sorprendente, habiendo crecido Moisés en casa de Faraón, él habría estudiado ese tipo de pacto y por lo tanto establece ese mensaje, su último mensaje para el pueblo. Y todo esto comienza con un repaso de la historia. Cuando escribían estos pactos, repasaban toda la historia que había llevado al momento en que se estaba haciendo este pacto. Y Moisés también hace lo mismo aquí en Deuteronomio. Así que, si miráis conmigo el capítulo 1 de Deuteronomio, Moisés arranca ese pacto con un pequeño repaso de los eventos últimos que había ocurrido, que había llevado a Israel a este momento en su historia. Están en la frontera de la tierra prometida, están por cruzar el río Jordán y entrar en esta tierra, y Moisés empieza a repasar algunos eventos de la historia. Ahora, no hace falta que él cuente toda la historia. La historia ya está contada en el libro de Números, en el libro de Éxodo, ya tenemos esta historia relatada. Pero tenemos, curiosamente, algunas historias que nos da Moisés. ¿Cuáles son? Bueno, antes de entrar en estas historias, quiero poner un poco de trasfondo de lo que voy a hacer. Primeramente, quiero comentar que lo que Moisés tiene en mente son dos tipos de obediencia, o podríamos decir desobediencia. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos dos formas en que se puede obedecer o desobedecer. Primeramente, imaginad un mandamiento afirmativo, ¿vale? Podemos pensar en una ley que pone algo afirmativo, una ley que pone, por ejemplo, tienes que pagar los impuestos, ¿vale? Eso es un mandato afirmativo, es algo que tienes que hacer, pero no todas las leyes son así. También tenemos leyes que son negativas. O sea, tenemos leyes que dicen lo que no puedes hacer. Eso lo tenemos fácil. Casi parece que la mayoría de las leyes son así. Tenemos leyes que nos dicen que no puedes ir más de 120 en la autovía. No puedes hacer ruido toda la noche delante de la ventana de un vecino, a no ser que son las fallas, entonces se permite todo y no se puede dormir en la ciudad. No puedes, bueno, una serie de cosas, sin fin de cosas. Ahora, cuando tenemos un mandamiento afirmativo y un mandamiento negativo, hay dos cosas que se puede hacer. Primeramente, podemos hacer o podríamos no hacer. Ahora, pensad conmigo, si hago lo que me han dicho que tengo que hacer, ¿cómo se llama? Eso es obedecer, obediencia. Y si no hago lo que me han dicho que no haga, no, es que os he pillado. También es obedecer.
Os he pillado porque es muy complicado decir eso. Por eso lo hice un poco así, en plan, poder verlo. Si hago lo que me han dicho que haga, obedecer. Si no hago lo que me han dicho que no haga, obedecer también. Y por supuesto, al otro lado, muy fácil. Si no hago lo que me han dicho que haga, desobedecer. Y si hago lo que me han dicho que no haga, desobedecer. Bien, ¿lo tenemos claro? Tenemos dos formas de obedecer y dos formas de desobedecer. Lo que Moisés está haciendo en Deuteronomio 1 al 3 es esto. Va a hablar de dos formas en que el pueblo ha desobedecido a Dios. Y luego va a hablar de dos formas en que una nueva generación ha dado los primeros pasos de obediencia a Dios. Vamos a echar un vistazo a lo que está haciendo aquí. Llegamos al capítulo 1 y entramos en esa primera historia que cuenta. Ahora, ya veis que pongo aquí, no hacer lo que Dios ha mandado hacer es desobedecer. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? El mandamiento de Dios. ¿Qué dice Dios a su pueblo? Versículo 8. Dice, entrad y poseed la tierra. Recordad que han salido de Egipto, han llegado a Sinaí, aquí Moisés lo llama Horeb, pero está haciendo referencia a Sinaí, y después de estar ahí unos 2 años, pues salen de allí y nos dice que son 11 días de viaje. Ahora, para nosotros es una burrada pensar en 11 días de viaje, pero no estamos hablando de un viaje increíblemente largo. 11 días para mover una multitud de fácilmente 2 millones de personas. 11 días, pues no está mal. Es un viajecito, si me permitís, desde Horeb, Sinaí, hasta la frontera de la tierra prometida. Llegan a un sitio que se llama Cades Barnea, y allí Dios dice, entrad y poseed la tierra, es vuestra. Lo prometí a vuestros padres y ahora os lo voy a entregar a vosotros. Y luego en el versículo 21 repite ese mandamiento, dice, sube y toma posesión de ella. Aquí tenemos un mandamiento claro. Dios está diciendo, esto es lo que tenéis que hacer. Qué sencillo, ¿no? Solo tienen que pasar, entrar en la tierra y recibir la tierra que es suya. Y sin embargo, ¿cuál es la reacción del pueblo? Nos empieza aquí en el versículo 9 y casi parece que se despista Moisés en lo que nos está contando, pero no se despista Moisés. Moisés cuenta como en aquel tiempo, dice, yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Ahora, si volvemos por un momento a Números, podemos leer esta historia. Lo que Moisés no ha echado en cara aquí es que era después de las primeras quejas del pueblo. El pueblo quejándose como eran expertos en hacer, y tengo que decir, no solo ellos, sino todos nosotros somos bastante expertos en cuanto a la queja. Empiezan a quejarse contra Moisés y Moisés llega efectivamente a este punto y dicen, yo no puedo más. Yo no puedo, estoy hasta aquí, que no puedo más. Y entonces aquí nos cuenta que establecen líderes entre el pueblo. Líderes que luego después, ahí atrás en Números, leemos que Dios puso su espíritu sobre ellos también. Y que ellos empezaron a profetizar. O sea, Dios estableció un sistema de liderazgo con el pueblo. Ahora, ¿por qué lo cuenta Moisés? Porque Moisés quiere que sepamos una cosa. Lo que viene a continuación no es solo que el pueblo en sentido general ha rebelado contra Dios, sino hasta los líderes del pueblo llegaron a rebelarse contra Dios. Así que se establece primeramente líderes y luego en los versículos 19 hasta el 25 nos cuenta la historia de los espías. Ahora es curioso. Dios dice, entrad y poseed la tierra. En un principio, ¿hace falta un espía para saber cómo es la tierra, cómo son los habitantes, cómo son sus ciudades? ¿Hace falta si Dios va a entregar la tierra? Pero es una parte de la historia que nos llama la atención, porque efectivamente nos dice que el pueblo quería estas espías y al final Dios dice, vale,
vale, se puede, y efectivamente van los espías para espiar el territorio. Y vuelven y ¿qué cuentan? No sé si los niños saben la canción esa de los 10 que fueron a espiar y ¿cómo es? 8 eran malos y 2 eran buenos. ¿Habéis visto la canción esa alguna vez? Pues, es una cosa que es tortura para los niños, ver a todos los niños ahí intentando hacer esto, pero ese pensamiento, llegan y 8 de ellos, bueno, los 10 dicen, la tierra es increíble, es impresionante la tierra, tiene de todo, es perfecta, la tierra es mejor de lo que podemos imaginar. Pero había 8 que siguieron con un pero. Hay que tener mucho cuidado con el pero. Ese pero ahí, lo que viene detrás, ojo. Sí, 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 Dios ha prometido, es una tierra buena, pero hay gigantes. Hay ciudades tan fuertes, llegan a decir, las personas eran tan altas que nosotros parecíamos saltamontes a su lado. Ahora, yo no sé de vosotros, pero yo jamás he visto un saltamonte que me llegaba a la cintura, aquí a los hombres, y no quiero ver un saltamonte así. Los saltamontes que yo he visto, todos se puede pisar. Y todos hacen crunch cuando lo pisas. Bueno, eso fuera. Pero se imaginaban esa situación. Los gigantes iban a salir y iban a hacer, uno menos. Y dicen, es imposible. No podemos hacerlo. Solo había 2 que dijeron, espera, espera. Ellos son grandes, pero nuestro Dios es aún más grande. Sí, bueno, un poco exagerado decir que éramos como saltamontes al lado de ellos, pero si quieres saber, ellos al lado de nuestro Dios ni son saltamontes, son hormiguitas. Que no pasa nada. Podemos hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, pero el pueblo prevaleció, el pueblo, la mayoría, y dijeron, no lo podemos hacer. Y vuelvo a poner esto en contexto. Los líderes que tenían el Espíritu de Dios sobre ellos, ¿dónde estaban? Los líderes que tendrían que haber dicho, no vamos a hacer esto. Si Dios nos ha prometido, vamos a obedecer a la palabra de Dios. No los encontramos. Y por lo tanto, estoy preparado para que la historia cuente como Dios ya juzga al pueblo pero no encuentro esto, encuentro todo lo contrario, que Dios empieza a hablar de sus promesas y su provisión para el pueblo. ¡Qué misericordia de Dios! El pueblo dice, no podemos obedecer a Dios. Y Dios dice, espera un momento, ¿os habéis olvidado? Mira, os habéis olvidado que yo digo que voy delante de vosotros, yo mismo estoy con vosotros. Y no solo eso, sino que tengo más promesa que mi presencia. Yo voy a pelear por vosotros. Vosotros sois los que lleváis la espada en la mano, pero yo soy el que va delante de vosotros, peleando las batallas por vosotros. ¿Cómo que no podéis? ¿Cómo es eso? Si es que estoy con vosotros y estoy peleando por ti delante de tus enemigos. Y por si esto fuera poco, las promesas de Dios, dice, un momento, no es que no lo hayáis visto en la vida. Pensad por un momento en Egipto. ¿Qué habéis visto en Egipto? ¿Habéis visto cómo el Dios de los cielos, ha bajado y ha luchado por vosotros? ¿Cuántos del ejército de Faraón tuvieron que matar los israelitas? ¡Ninguno! ¿Cómo murieron los ejércitos de Faraón? Ahogados en el mar Rojo, porque Dios abrió el mar delante de su pueblo para que se escaparan, y cuando intentaron pasar los egipcios, Dios cerró el mar encima de ellos. Dice, ¿no habéis aprendido nada? Vosotros erais niños en ese momento, ¿recordáis todavía cómo yo luchaba por vosotros en Egipto? Y no solo eso, sino pensad por un momento en estos 38 años que habéis estado dando vueltas por el desierto. ¿Qué he hecho con vosotros? O sea, no solamente tenemos ese pensamiento de la protección de Dios, como los había protegido contra
el ejército de Faraón. Faraón quiso destruirlos y no pudo. Sino que la provisión de Dios, esa imagen es preciosa. Dice, como un hombre trae a su hijo, como un padre recoge a su hijo y lo lleva en brazos. Dios dice, os he llevado por el desierto así. En ningún momento os he abandonado. Os he estado con vosotros en todo momento. Y nos dice en el 33, si lo miráis, Dios dice que estaba preparando cada lugar donde teníais que acampar. Es una de las historias que más me llama la atención del libro de Números. Viene el suegro de Moisés. Y cuando dice, bueno, Moisés, ya me marcho. Moisés dice, para. Quédate con nosotros porque entramos ahora en el desierto y tú sabes dónde acampar. Y me pregunto, Moisés, un momento, Dios ya te había dicho que su presencia, la nube que estaba sobre el tabernáculo, se iba a levantar y se iba a empezar a viajar y vosotros detrás de la nube. Y cuando la nube baja, allí tenéis el campamento. ¿Por qué quería a su suegro ahí para decirle, este sitio allí es buen sitio para acampar? Si es que tenía a Dios para guiar el camino delante de él. Es que todos luchamos con ese problema de olvidarnos de lo que Dios está y ha hecho por nosotros en el pasado. Dios dice, mira, estoy con vosotros para pelear por vosotros y pensad en todo lo que os he dado para llevaros hasta este punto. Ahora, este es el momento donde la historia se hace realmente triste, porque en medio de todo esto, ¿qué hace el pueblo? El pueblo dice, no. Que no vamos a hacer esto. No vamos a entrar a poseer esta tierra, no podemos. Vamos a volver a Egipto. Y empiezan a organizarse para volver a pedir que Faraón los vuelva a aceptar como esclavos. ¿Podéis imaginar una cosa más absurda? Vuelves a la esclavitud y dices, perdón, nos equivocamos saliendo así. Por favor, nos vuelves a esclavizar, que es mucho mejor que ser libres, definitivamente. Es que parece inimaginable esta escena y sin embargo es justo lo que pinta aquí el pasaje. Y Dios dice, mira, hay consecuencias. Vosotros no vais a entrar en la tierra nunca. Vuestros hijos sí que van a entrar, pero vosotros no vais a entrar. Ahora, nos cuenta esa primera historia y nos muestra cómo Dios había dicho, esto es lo que tenéis que hacer, y el pueblo dijo, no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué nos espera a continuación? Una historia en que Dios dice, no hagáis eso, ¿y qué hace el pueblo? Pero en medio hay un paréntesis que llama la atención. ¿Qué es lo que encontramos en medio? En medio tenemos el ejemplo de Moisés. La historia de Moisés que estaba comentando ahora con los chicos. Esa historia en que Moisés se enfadó y golpeó la piedra. Ahora, no pinta nada esa historia en este contexto. Realmente, las dos historias que cuenta Moisés aquí van unidas. Y esa historia viene después, mucho después. En algún momento de estar paseando por el desierto, viene la historia esa de la roca. Pero Moisés lo inserta aquí en un solo versículo. Siempre me ha molestado un poco ese relato de la historia, porque Moisés lo cuenta de una manera preocupante. Dice así el versículo 37. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Esa frase por vosotros siempre me ha molestado en esta historia, porque Jehová se airó contra Moisés, pero realmente no tanto por culpa del pueblo, sino por culpa de Moisés. Y si bien es verdad que enfatizamos que Moisés golpeó la piedra en vez de hablar con la piedra, también debemos reconocer que lo que Dios dice es que no me has santificado delante del pueblo, no me has tratado como santo delante del pueblo. Y como dijo, creo que lo dijo Yasmín, es que la verdad es que Moisés estaba enfadado. Estaba, ya imagino, con la vena hinchada, ya con la cara roja, gritándoles, diciendo, ¿os tenemos que sacar agua de la roca? Pues bueno, aquí vamos.
Y ahí golpea la piedra y nos dice que lo golpea 2 veces. Yo siempre imagino estas escenas, ¿no? Moisés golpea la piedra y se escucha el eco del palo contra la piedra y todo el mundo se queda mirando y golpea la segunda vez y Dios podría haberle dejado a Moisés ahí todo el día golpeando. Pero Dios hizo sacar agua de la roca, pero dijo, pero Moisés, tú no me has tratado como santo delante del pueblo, tú me has tratado en tu ira delante del pueblo y me molesta que Moisés diga que por vosotros se airó Jehová contra mí. Pero en fin, ¿qué está haciendo Moisés en esta historia? Dios le dijo, habla con la piedra. ¿Y Moisés qué hizo? Yo sé mejor. Yo voy a golpear la piedra. Moisés desobedece. O sea, empezamos a entender lo que está haciendo Moisés. Sí, ojalá que lo hubiera contado con otras palabras. Ojalá que le hubiera dicho, se airó Jehová contra mí porque fui tonto. Eso hubiera sido quizás mejor forma de contar la historia. Pero está contando una historia diciendo, no solamente sois vosotros que habéis desobedecido así, yo también he desobedecido así. Yo también he llegado a hacer lo que no tendría que, o hacer precisamente al revés de lo que Dios me mandó a hacer. Y por lo tanto ya entramos en la segunda historia. Una historia cuando es de hacer lo que Dios ha mandado no hacer. ¿Qué pasa con esta historia? Cuando Dios dice al pueblo, vale, no vais a entrar en la tierra, ¿qué dice el pueblo? De repente, el pueblo tiene ese despertar y dicen, ¡oh! Hemos pecado. Hemos hecho mal. Sí que vamos a obedecer a Dios. Sí que vamos a entrar en la tierra. Pero un momento, Dios había dicho en medio, no vais a entrar en la tierra. Incluso da un mandamiento. Volveos e id al desierto. Dios da un mandamiento. Esto es lo que tenéis que hacer. Volved al desierto. Y el pueblo dice, no, ahora sí que vamos a obedecer. Y Dios les advierte y dice, no subáis, ni peleéis, cuidado, no lo hagáis. Y el pueblo dice, no, pero sí que lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacerlo. La reacción del pueblo solo podemos calificar de una manera, es desobedecer a Dios otra vez. Si antes desobedecían no haciendo lo que Dios había dicho, ahora están desobedeciendo haciendo lo que Dios ha dicho que no hagan. Y Dios les advierte, cuidado, porque yo no voy a estar con vosotros, ¿eh? ¿Recordáis esa promesa que acaba de decir? Estoy con vosotros, voy a pelear por vosotros. Dice, pero no, ahora no voy con vosotros, cuidado. Y hay una frase aquí que llama mucho la atención. Dice que les pareció una cosa fácil tomar la tierra. Qué cosa, ¿no? Sí, son gigantes y nosotros éramos como saltamontes a su lado, que nos podrían haber pisado. Pero, hombre, ¿qué podría ir mal si los atacamos ahora? Dios no está con nosotros. Ya, pero total, somos como saltamontes a su lado. Es una historia y dices, chicos, ¿os estáis escuchando lo que estáis diciendo? Y el pueblo, frente a esta advertencia de Dios, desobedecen y reciben las consecuencias. Fíjate esa frase del 45, Jehová no escuchó vuestra voz. Eso es edificando sobre el 43, cuando dice, no disteis oído a la voz de Dios. Puesto que no escuchaban a Dios, ahora Dios dice, no se escucho. Ahora, eso no es pedante, no estamos hablando de que, Chucho, no te escucho, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que Dios dice, vosotros no queréis ignorarme a mí y hacer vuestras cosas, pero esperáis que yo nunca os ignore a vosotros, que siempre estoy ahí para hacer todo lo que me pidáis. Lo siento, eso no funciona así. Yo os he dicho que no subáis, y si subís, vais solos. Ahora, esa parte de la historia es la parte triste de la historia, porque vemos la desobediencia tanto del pueblo como la desobediencia de Moisés.
y la desobediencia trae consecuencias. Pero menos mal que el libro no termina ahí. Menos mal que la historia continúa. Porque lo que viene a continuación en el capítulo 2 y 3 son ejemplos de obediencia. Y aquí vamos a ver qué. Vamos a ver primeramente un ejemplo de no hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. ¿Qué hace el pueblo? Dice, vale, vosotros vais a llegar y vais a encontraros con 3 pueblos. Primeramente con Edom, después Moab y después Amón, los amonitas. ¿Quiénes son estos pueblos? Bueno, Edom, eso es la descendencia de Esaú, el otro hijo de Abraham. Y luego Moab y Amón son los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Y a cada uno Dios había hecho sus promesas. Y por lo tanto, aquí a la entrada de la tierra dice, vais a pasar por terreno de estos pueblos, pero no vais a pelear contra ellos. No vais a intentar entrar en conflicto con ellos. ¿Por qué? Porque yo les he dado la tierra donde están y vosotros vais a pasar por su terreno y vais a pagar encima lo que gastáis de su tierra. ¿Y qué hace el pueblo? Obedecen a Dios. Qué milagro, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a los israelitas son rebeldes y por una vez, ¿qué hacen? Obedecen a Dios. Obedecen a Dios. Y entran y pasan por esa tierra y efectivamente no hay lucha ni con Edom, ni con Moab, ni con Amón. ¿Y qué encontramos a continuación? Otra historia, y esta vez vamos a ver que hacen lo que Dios ha mandado que hagan. Llegan a Sehón, que es un rey que vive en Hesbón, y curiosamente Moisés realmente hace algo que no entiendo. Manda el mismo mensaje que había enviado a Edom. Dice, mira, dejadnos pasar por vuestra tierra y pagaremos el agua y... No sé por qué Moisés hace esto. Lo único que sé es que Dios interviene y nos dice que Dios endurece su corazón igual que había endurecido el corazón de Faraón y ese Sehón sale en conflicto contra Moisés. Dios dice, bueno, vas por mal camino, Moisés, pero yo voy a facilitar un poco las cosas. Ya que tú estás un poco lento para atacarle a él, pues mira, él te va a atacar a ti. Y Saúl sale para atacar a Israel y efectivamente, ¿qué ocurre? No temáis, yo estoy con vosotros, yo peleo por vosotros y efectivamente Dios pelea por ellos y ganan la victoria sobre Sehón. Y a continuación encontramos la historia de Og, de Basán, y en la misma historia Israel ataca y Dios les da la victoria tal como Dios había mandado. No tenemos tiempo de entrar mucho en esta historia. Lo que sí que entendemos es que estos pueblos habían tenido oportunidad para conocer a Dios. Entre ellos sí que había un testimonio, lo vemos en Balaam, que vivía entre ellos y era un profeta un poco de esta manera, pero profeta de Dios, y que ellos habían rechazado una y otra vez a este Dios que conocían y por lo tanto aquí viene el momento de juicio y Dios usa a su pueblo para juzgarlos. Pero tras un pequeño inciso aquí de la herencia, al otro lado del Jordán, recordamos que hay 2 tribus y medio que ganan, o sea, reciben su herencia en aquella parte antes de cruzar el Jordán, volvemos a lo que nos falta, y es la historia de Moisés. Habíamos visto a Moisés encajado en medio de las 2 historias anteriores y Moisés dice, empecé esta historia porque quería terminar esta historia. Porque resulta que llega el momento aquí, al final del 3, y Moisés cuenta una historia de su vida que es sumamente personal. Resulta que están allí, en la frontera de la tierra, y Moisés dice, tengo que preguntar por lo menos una vez más. Entonces, viene y dice, Señor, yo sé que tú dijiste que yo no iba a pasar. No obstante, estoy viendo las grandes cosas que tú estás haciendo. Estoy viendo cómo tu poder se manifiesta. Y tengo que pedir.
no me dejarás pasar, por lo menos un poco. Déjame ir con ellos un poquito más. Ahora, tenemos la petición de Moisés, pero notáis cómo antes de esa petición he puesto obediencia. ¿Qué ha hecho Moisés en los versículos 21 y 22? ¿Qué dice en el texto? Moisés habla con alguien. ¿Con quién habla? Con Josué. ¿Recordáis? Esto fue lo que Dios había dicho. Tú no vas a entrar, pero va a entrar Josué en lugar tuyo. Tú anímalo, fortalécelo para que él pueda hacer esa voluntad. Y veo que Moisés está obedeciendo a Dios. Pero en medio de su obediencia tenemos la petición: Señor, no me dejarías pasar. Por favor, te lo pido. ¿Y qué dice Dios? Basta ya. Que recordamos siempre a Steffi de Argentina, que un día vino David llorando. Y digo, ¿qué pasa, David? Y dice, Steffi me ha dicho basta. Lo decía con su acento y todo, basta. Y digo, ¿y? ¿Sabe lo que significa? Dice, no. Pero le pareció súper mal que alguien le dijera basta. Pero aquí Dios dice a Moisés, basta, ya está, para. No me digas otra palabra, Moisés. He dicho lo que he dicho, no vas a pasar. Y no obstante, Dios tiene misericordia con Moisés y dice, pero te voy a decir una cosa, sí que te permito subir al monte y con tu ojo vas a ver esa tierra que yo he prometido. Moisés no había entrado en esa tierra nunca y sin embargo Dios le permitió. ¡Qué misericordia de Dios! Misericordia que Dios dice, te dejo ver, pero las consecuencias están. Ahora, yo quiero enfatizar en este mensaje varias cosas. Primeramente, vuelvo al tema de Moisés, porque me parece que la historia de Moisés en estos primeros 3 capítulos es tan importante, pero realmente podemos perder de vista historia si no prestamos atención. Pero la historia es sumamente importante, porque lo que comentaba con los niños, la manera en que hacemos las cosas importa. No solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y cuando estamos mirando ese tema de la obediencia, que es un gran tema en el libro de Deuteronomio, es sumamente importante cómo lo hacemos. Por eso, Deuteronomio va a hablar de la importancia del corazón. No va a hablar tanto de las manos y los pies. Tienes que hacer e ir, o sea, esas son las acciones que tiene que hacer. Deuteronomio habla del corazón. ¿Por qué? Porque cómo hacemos lo que hacemos es tan importante como lo que hacemos muchas veces. Por lo tanto, quiero enfatizar este punto y seguir enfatizando este punto en todo el tiempo que nosotros seguimos estudiando este libro de Deuteronomio. Pero quiero enfatizar algunas cosas más sobre este pasaje. Primeramente, las promesas y la provisión de Dios están ahí precisamente para ayudarnos a poder obedecer a Dios. ¿Sabes que Dios no tiene ningún mandamiento para nosotros que no viene con promesa y provisión para poder obedecer ese mandamiento? Eso es un pensamiento profundo. Dios no nos dice, vale, tenéis que, y nos pone ahí delante una misión, y cuando decimos, yo no puedo, Dios dice, pues apáñate como puedas. Dios no hace esto. Dios dice, yo estoy contigo. Yo jamás te voy a abandonar. Yo voy a ser como un padre que recoja a su hijo en brazos. Cuando el hijo dice, papá, yo no puedo andar más. Y el padre dice, ven conmigo. Y lo recoge en sus brazos. Nos puede llevar por el camino. Jamás nos abandona. Él está con nosotros en todo momento. Oye, lo mejor que podemos hacer es llegar al momento que decimos al Señor, Señor, no tengo fuerzas para hacer lo que debo hacer. ¿Y qué dice el Señor? Claro que no, hijo, pero yo te puedo dar la fuerza que necesitas. Por lo tanto, ese pasaje me habla volúmenes de lo que es el amor y la misericordia de Dios, que sus promesas y su provisión es suficiente para que nosotros obedezcamos la voluntad de nuestro Dios, tanto si es lo que debemos hacer como es en lo que no debemos hacer.
A veces los mandamientos vienen de no, no toques, no mires, no digas. Y decimos, es que no puedo. Es que voy a decirlo, lo voy a tocar, lo voy a ver. Y Dios dice, pero mi provisión es suficiente si confías en mí. Número 2, es importante que recordemos que la desobediencia siempre trae consecuencias. Oye, es lo más importante que podemos enseñar a nuestros hijos como padres. O sea, fíjate que hay cosas importantes para enseñar a los niños. Se puede enseñar cómo recoger su habitación, cómo limpiar el baño, son cosas importantes. Bien, bien. Pero lo más importante que podemos enseñar a nuestros hijos es que la desobediencia trae consecuencias. Y los eruditos de nuestra sociedad, los psicólogos, nos dicen, bueno, somos adultos, podemos darles otra oportunidad. No, no lo castigues, que deja tiempo. Oye, hay lugar para la misericordia, por supuesto. Hay lugar para la instrucción, pero si nuestros hijos no aprenden que la desobediencia trae consecuencias, no hemos hecho ningún favor a nuestros hijos. Porque si desobedecemos a Dios hay consecuencias y esas consecuencias pueden ser eternas. Qué triste que a veces Dios tiene que decir, basta. No. Pero tampoco es el punto en que quiero terminar este mensaje, porque veo en este pasaje también que el arrepentimiento y la confesión de pecado traen el perdón y nuevas oportunidades para obedecer. Incluso en la historia de Moisés, Dios dice, basta Moisés, no me pidas más. ¿Significa que Moisés ya se pierde? No, Moisés, tú lo que tienes que hacer es obedecer en lo que yo te he dado para hacer. ¿Qué? ¿Animar a Josué? ¡Buah! Yo quiero otra misión. Y el Señor dice, no, esta es la misión que tengo para ti. Tú haz la misión que te he dado. Y lo que veo en Moisés es que efectivamente lo hace. Y lo vamos a ver que conforme seguimos leyendo en Deuteronomio, Moisés jamás abandona esta misión. Y realmente digo que Josué es una de las personas, de los personajes más privilegiados en las Escrituras. ¿Por qué? Tenía a un hombre como Moisés detrás de él, animándole en todo momento. Dios tiene una misión para nosotros, siempre. Y la pregunta es, ¿vamos a obedecer a Dios o vamos a buscar nuestro propio camino? Ese libro de Deuteronomio ya va abriendo el tema para nosotros, el tema de encontrar la bendición de obedecer a Dios conforme a su voluntad. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra y Señor, un tema tan sencillo como lo que es obedecer o desobedecer, algo que tristemente a veces tenemos relegado para los niños, como si solo fuese un tema para ellos, pero es un tema para nosotros, efectivamente, porque vemos como tu palabra nos manda y como tantas veces somos tan rebeldes, tan ignorantes, que desobedecemos tu palabra. Otra vez es que tu palabra nos advierte de no hacer y somos tan torpes que seguimos adelante y desobedecemos tu palabra. Padre, gracias, que aunque el pecado tiene sus consecuencias, podemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y todavía tienes propósitos, misiones para nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz, Padre. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que cantemos un himno.